Bien, clase 6.2. Habíamos quedado en que el método funciona bien cuando la menor rigidez de las vigas de un piso es mayor que 5 veces la mayor rigidez de las columnas de ese piso. Ahora bien, ¿cómo, cómo calculamos la distribución de esfuerzos entre las columnas de cada piso? Bueno, lo primero es que las fuerzas horizontales, estas de F1, F2 y F3 que aparecen acá, que pueden ser causadas por viento, por sismo, generan un corte en cada uno de los pisos, y ese corte es el corte del pórtico, o en el caso de un edificio, del edificio completo. Y el corte debe ser transmitido a la fundación, por lo tanto hay que comenzar calculando el esfuerzo de corte desde arriba hacia abajo. El corte en el piso P, llamémosle con subíndice P genérico, es la sumatoria desde I igual a P hasta N de todas las FI. Dijimos que N era el número de pisos totales, en este caso N es 3. O sea que el corte, por ejemplo, en el piso 1, el corte en el piso 1 va a ser la sumatoria desde F1 hasta F3. El corte en el piso 1 es la sumatoria de todas las fuerzas que están por encima del piso 1, inclusive la de ese piso. El corte en el piso 2 va a ser la suma de F2 más F3, es decir, las fuerzas que están por encima de ese piso. Ese es el corte de todo el piso. Es decir, en el piso 1 el corte va a ser F1 más F2 más F3. Pero ¿cuánto de ese corte toma cada columna? Aproximadamente, cada columna va a tomar esa parte del corte total del piso en función de la rigidez que tenga respecto de la rigidez total del piso. La rigidez total del piso se define como la suma de las rigideces de todas las columnas del piso. Es decir, la rigidez total del piso sería esto que está acá abajo en el denominador de esta fórmula, y es la sumatoria de los I desde 1 hasta M, o sea, M es todas las columnas del piso que estemos considerando el piso P. La inercia de la columna por el módulo de elasticidad dividido la altura de esa columna. Cada uno de estos es la rigidez de cada una de las columnas, sumadas dan la rigidez total del piso. Este coeficiente zeta I es el coeficiente que distribuye el corte del piso en cada una de las columnas, y es el número de la columna, zeta 1 para la columna 1, zeta 2 para la columna 2 y zeta 3 para la columna 3, en caso de tener 3 columnas. Entonces, el coeficiente no es otra cosa que un porcentaje, es decir, cuánto de la rigidez de esa columna es en porcentaje respecto de la rigidez total. Y eso es lo que está puesto en esta fórmula. La rigidez de la columna en cuestión dividido la sumatoria de todas las rigideces. Ese coeficiente multiplicado por el corte basal, por el corte de piso P, me da el corte que cada columna va a estar resistiendo. Es decir, el V sub P es el corte de todo el piso. Puede ser en el piso 1, en el piso 2 o en el piso 3. ¿Cuánto es V1? Es zeta 1 por V sub P. ¿Cuánto es V2? Zeta 2 por V sub P. ¿Cuánto es V3? Zeta 3 por V sub P. Este zeta 1, 2 y 3 es qué porcentaje de rigidez aporta cada una de las columnas a las rigideces totales del piso, que es esta fórmula que está acá. Una vez que tenemos el esfuerzo de corte en cada una de las columnas, obviamente que V1 más V2 más V3 tiene que ser igual a VP. Si el corte este se distribuye, la columna más rígida va a tener el corte propio más grande respecto de las otras. Entonces, una vez que se tiene el corte de cada una de las columnas, se puede calcular el momento de cada una de las columnas como el corte que se acaba de calcular, el V sub I, por la altura de piso de esa columna dividido 2. Acá están resumidas las fórmulas. El momento es B, el VI, por el H del piso de esa columna dividido 2, donde BI es zeta I por el corte del piso. El corte del piso es la sumatoria de todas las fuerzas horizontales desde ese piso hacia arriba. Y el zeta, el coeficiente de distribución,
es la relación entre las rigideces de la columna en estudio a la totalidad de las rigideces. Acá no aparece ni E ni H, y esto es porque en la fórmula que teníamos antes, está acá, si el módulo de elasticidad es el mismo en todas las columnas, es decir, por ejemplo, todas las columnas son de hormigón o todas las columnas son de acero, eso se puede simplificar, o sea, se cancela porque están en el numerador y en el denominador. Si todas las columnas del piso tienen la misma altura, por ejemplo acá, como es en el piso, entre piso 1 y piso 2, es decir, las columnas de sobre piso 1, estas que están acá, tienen la misma altura, también estas H van a ser iguales, entonces se pueden cancelar. Si las columnas no tienen la misma altura, H no se puede cancelar. En general, el material es el mismo, salvo que haya en algún piso columnas de hormigón y de acero, en donde entonces ahí sí en la fórmula de cita de la rigidez va a tener que entrar el módulo de elasticidad y también va a tener que entrar la altura. Pero si no, el módulo de elasticidad puede no colocarse en las fórmulas porque es cancelado en numerador y denominador. Y si las columnas tienen la misma altura, también puede cancelarse la altura y colocar directamente, hacer las relaciones entre los momentos de inercia de cada una de las columnas. Este proceso acá termina, esto es todo. Se puede organizar en una tabla, como esta que está acá, en donde cada una de estas tablitas sería para cada uno de los pisos. Es decir, si yo quiero el piso 1, acuérdense que cuando yo digo piso 1 es la viga que está en el piso 1 y las columnas que están por debajo. O sea, piso 1 es mi primer piso de columnas. Piso 2 serían las columnas que están sobre el piso 1 y el piso 2. Y piso 3 son las columnas que están sobre piso 2 y el piso 3. Claro, las columnas que están entre el piso 2 y el piso 3. Entonces, para cada piso se hace una tablita como esta, donde se coloca, el dato es el VP, es decir, el corte en ese piso. En el piso 3, el corte es F3. En el piso 2, el corte es F3 más F2. En el piso 1, el corte, el VP, es F3 más F2 más F1. Recordemos que el VP es la sumatoria de todas las fuerzas desde ese piso hacia arriba. Con este VP como dato, lo que nosotros necesitamos saber es cuánto es el V sub I, o sea, cuánto es el V1, V2, V3, V4, según la cantidad de columnas que tenga. Entonces se organiza una tabla como esta que está acá, donde se pone para cada columna cuál es su altura, puede ser la misma si estamos en un piso como este, o puede ser diferente. Se pone el momento de inercia de cada columna, el módulo de elasticidad, si esto es el mismo, no es necesario colocarlo. Se calcula la rigidez de cada columna, E por I sobre H. Si E es el mismo, se hace I sobre H directamente. Y se suman todos estos renglones de rigideces y abajo tenemos la rigidez total del piso. El coeficiente zeta I, recordemos que es la rigidez de la columna dividido la sumatoria de rigideces de todas las columnas del piso, o sea, la rigidez del piso. Entonces, zeta I sería el número que está acá a la izquierda dividido este total. Zeta I es el número que está a la izquierda dividido el total. Una vez que tengo los zeta I, multiplico zeta I por el VP y obtengo el V sub I. V sub I es zeta I por VP. Y una vez que tengo el V sub I, puedo multiplicar por la altura, V sub I por la altura de la columna, dividido 2, y obtengo el momento en cada extremo de cada columna de un piso. La sumatoria de los zeta I, si yo sumo todo esto, tiene que dar 1, porque los zetas, como les dije, es la relación porcentual de la rigidez de una columna respecto al total. O sea que la suma de todos los zetas, esa es una forma de corroborar que se está haciendo bien las cosas, es que la sumatoria de todo esto tiene que dar 1. La sumatoria de todos los V sub I tiene que ser igual al V sub P, si no hay algún error. Y la sumatoria de momentos no tiene mayor significación. Bien, una vez que tenemos determinados los momentos en las columnas, es posible determinar los momentos en las vigas. Recordamos que estamos resolviendo momentos y cortes solamente para esfuerzos horizontales, o sea, fuerzas horizontales debido a viento o a sismo. No tenemos en cuenta en este análisis las cargas verticales gravitatorias. Eso, si se analiza
por ejemplo, cada una de estas vigas, con los métodos que hemos visto en la unidad temática 2, con cargas verticales, vamos a tener diagramas de momentos que va a haber que componer y sumar a los diagramas de momentos que estamos obteniendo con este método. Entonces, ahora, una vez que tenemos determinados los momentos en las columnas, vamos a tener diagramas de este tipo, es decir, la columna para un piso determinado, la columna de abajo voy a tener este diagrama de momentos, la columna de arriba voy a tener este otro diagrama de momentos, el MA es el momento del piso inferior y MB el momento del piso superior. MA más MB es un momento que está en este nudo que tiene que ser equilibrado por algún elemento que justamente son las vigas que están llegando a ese nudo. Es decir, la sumatoria de MA más MB, que son de diferentes pisos, me da el momento de nudo. Este momento de nudo lo tengo que equilibrar con el momento de la viga 1, el momento derecho de la viga 1 y el momento izquierdo de la viga 2. O sea que MA más MB es igual al M1 derecho más M2 izquierdo. Ahora, ¿cuánto vale el M1 derecho y cuánto vale el M2 izquierdo? Bueno, este momento de nudo, que es la suma de estos dos, MA más MB, se distribuye en las vigas también por una relación de rigideces. Ahora, en vez de un coeficiente zeta, aparece un coeficiente tita, en donde el tita 1 es cuánto toma la viga 1 respecto de las vigas que están llegando a ese nudo. Es la inercia dividido la luz de la viga 1, que es la rigidez de la viga 1, dividido la sumatoria de rigideces de las vigas que están llegando a ese nudo. Es decir, tomo la rigidez de la viga 1, la rigidez de la viga 2, la sumo y tengo la rigidez del nudo la rigidez del nudo para tomar momentos que le están entregando las columnas. Entonces, ese momento de nudo, que es MA más MB, va a ir una parte a la viga 1 y una parte a la viga 2. A la viga 1 va a ir tita 1 por el momento de nudo, el M1 derecha es tita 1 por el momento de nudo, y a la viga 2 va a ir tita 2 por el momento de nudo. Tita 1 es qué porcentaje de rigidez aporta la viga 1 al nudo, y tita 2 es qué porcentaje de rigidez aporta la viga 2 al nudo, con la misma fórmula parecida que calculábamos la distribución de rigideces de las columnas, solamente que acá en general van a ser dos vigas, porque a un nudo van a llegar solamente dos vigas, o una sola. Por ejemplo, en una columna de extremo, el momento de nudo lo va a tomar una viga, la viga que está llegando a ese nudo solamente. Por último, ¿cómo distribuimos las fuerzas verticales en las columnas debido al volcamiento por cargas horizontales? Este método, que es muy sencillo, no tiene gran validez para edificios que no son esbeltos. O sea, la relación entre altura y ancho debe ser mayor que 5. Pero básicamente es decir, bueno, yo tengo cada una de estas fuerzas, me genera un momento de vuelco en este sentido, y lo voy a restituir con fuerzas de compresión de este lado y de tracción de este otro. Esas fuerzas se calculan como el momento total de vuelco por la distancia desde el centro hasta el punto donde está esa columna, dividido la sumatoria de las distancias de todas las columnas al cuadrado. Es un método empírico que funciona bastante bien para edificios relativamente altos. Entonces yo puedo tener, imagínense que acá tenemos cargas verticales, voy a tener fuerzas de compresión en todas las columnas. Pero aparte, si yo tengo fuerzas horizontales, en las columnas de acá de la derecha, se van a aumentar esas compresiones porque esto se apoya en la derecha. Bueno, la forma de calcular ese aumento en las compresiones es con esta fórmula que está acá, que lo vamos a ver en ejemplos acordes.